Gracias por estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Gracias a la feria por darnos la bienvenida en nombre de Alfaguara de Penguin Random House. Estoy muy contenta de poder traer esta novela a Monterrey. Es una novela que apenas tiene poquito tiempo por ahí circulando entre librerías, que se encuentra ya también en España, que se encuentra también en algunas otras zonas de Latinoamérica, que a finales de año ya va a estar en todo el territorio de nuestro idioma, así que nos sentimos muy orgullosos de poder compartir la historia de Almadelia y sus letras con los colegas en otros idiomas. Gracias, Almadelia, por estar aquí con nosotros en la feria. Y por supuesto, bueno, la acompañan un escritor que también es escritor de casa, también es escritor en Alfaguara y además, pues, en vez de que yo se los presente a ustedes me lo deberían presentar a mí porque es así como patrimonio de Monterrey. Antonio Ramos Revillas, un aplauso, por favor. Y estamos también muy contentas de que para conversar acerca de los temas de esta novela acompañe también a Almadelia Leticia Hidalgo, quien es parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, esta fundación, a quien le damos también un cálido abrazo. Sin más, ustedes me dicen a quién le dejo la palabra. Le dejo el micrófono a Antonio. La firma va a ser aquí mismo, ya tienen sus brazaletes, así que al final todo va a ser más sencillo en esa mesa. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Pues gracias también a la feria, a ustedes por acompañarnos, a Leticia por también acompañarnos, Almadelia, gracias por invitarme a hablar de este libro. Y bueno, vamos a hacer una cosa así como medio a tres bandas. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre la novela, sobre Raíz que no desaparece, y Almadelia las contestará, pero también le cederá la palabra a Leti para tener esta conversación, no solamente de un tema que nos debería de espinar y de dejar como la lengua quemada a todos en este país, pero que es necesario también a veces abordarla desde distintos enfoques, ¿no? Hay veces que desde la realidad, desde la dura realidad de los desaparecidos en nuestro país, necesita también de la ficción y de la imaginación de los desaparecidos en este país, y como que ambas versiones, ambas visiones se complementan y pueden dar un espacio más completo. Y creo que en ese sentido algo que a mí me parece muy simbólico, muy poético, muy fuerte también, Almadelia, con tu novela de Raíz que no desaparece, no solamente es la cuestión del tema que ocupa el libro, sino ciertos como espacios poéticos, duros además. O sea, cuando digo un espacio poético no necesariamente estoy refiriéndome a un espacio poético bonito, sino a un espacio poético que te pone en alerta y que simboliza mucho, que dice muchas cosas. Y creo que el primer espacio poético del cual yo te quisiera preguntar esta noche tiene que ver con esta cuestión, que además me parece que ha de ser muy real, solamente que no está muy verbalizado, ¿no? También el hecho de ese momento en el cual, después de mucho tiempo de buscar a tus muertos o a tus desaparecidos, mejor, para ser más preciso, a tus desaparecidos, sueñas donde ellos te dicen dónde están. Y creo que esa parte es muy, muy fuerte. Es como el primer golpe que da tu novela, que realmente hace que te sientas de manera incómoda en el asiento y que pienses de qué profundidad es este dolor que en el sueño buscas respuestas. Entonces, si quisieras, podemos empezar con esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias, Leti, a todos, a cada uno de ustedes por estar aquí, por querer entrarle a este tema que es difícil y es terrible, pero también hermoso. La novela tiene un componente de realidad tremendo, muy importante. Digamos que una parte de ella es una especie de crónica de un acompañamiento que yo pude hacer con algunos colectivos buscadores. Y tiene otro lado en el que decidí ficcionar, ¿no? Recurrir a ciertos elementos para poder contar algo que está pasando, pero que nos permitiera acercarnos a seguir una historia. Y uno de los elementos que a mí me sorprendió fue que cuando conversaba con mayoritariamente madres buscadoras, hay padres, pocos, pero hay hermanos, pero en su mayoría yo hablé con mujeres, madres, yo les preguntaba, ¿sueñas con tu hija? ¿Sueñas con tu hijo?
Y en ese momento empezó a surgir un tema que refulgió en el centro de este relato, que es que en efecto sueñan, y sueñan pues como de manera premonitoria ciertas pistas, ciertos datos, ¿no? Y yo lo voy incorporando a la novela, ¿no? Este personaje, Ada, que está buscando a su hijo Marcos, sueña que Marcos le dice, búscame en un árbol. Pero esto vino, digamos, como un elemento de mi relato, porque al hablar yo con estas madres buscadoras, muchas me contaron. Una me contó que soñó el nombre de la calle donde estaba su hijo. Otras sueñan, es que la sueño cómo está vestida, sueño que lleva este vestido de mariposas. Otras, digamos, un poco más, menos preciso, pero sueño un muro de ladrillo rojo y como un letrero de una finca, ¿no? Y claro, yo pensé, es que eso nos pasaría a cualquiera, que alguien tan cercano en la sangre a nosotros, un hijo, una hermana, un hijo, una madre, soñamos. La intuición es una forma de saber, ¿no? Es una forma de sentir. Y es importante el tema porque al final me llevó a, pues eso es el amor, ¿no? Uno no sueña con tanta intensidad nada que no ame profundamente. Y también me llevó a la enseñanza de que he hablado muchas veces con distintos colectivos, ¿no? Que a los colectivos buscadores, a las familias buscadoras y a las madres buscadoras no las sostiene el dolor, sino el amor. Y ahí, bueno, me gustaría un poquito lanzarle una primera pregunta a Leti sobre esta parte. Gracias. Que bueno, seguramente ella nos podrá contar un poquito más, ¿no? Esto que sucede entre los colectivos y entre las mamás que intuyen, que saben cosas, cómo se va tejiendo también pues ese otro relato que a lo mejor no vemos en las noticias, pero que está ahí presente, ¿no? Así es, buenas noches y gracias por asistir. Esta novela les va a encantar. A mí me atrapó inmediatamente, en 2 sentadas la terminé. Me gusta mucho cómo escribe Almadelia, hasta dibujitos le hice en donde nos traspasa a llevar todas nuestras emociones, a asombrarnos por algunas cosas, a sentirnos desesperados por otras y a reír algunas veces también en algunos fragmentos en los que relata. Y efectivamente, o sea, nos vemos totalmente fotografiadas en esta novela, que gracias a Dios le da este sentido de no es verdadero, pero es verdad. Esta novela así es, estamos sumamente retratadas, fielmente retratadas, y precisamente este año, bueno, yo soy madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido por policías municipales el 11 de enero del 2011. El próximo 11 de enero van a ser 15 años que lo estoy buscando, que lo estamos buscando. Y este año yo precisamente le llevé escrito mi sueño al fiscal. Ay, Leti, no sabía. Ni yo sabía cuando te leí, o sea, dije yo, no es posible. Y este año en Semana Santa, eran vacaciones de Semana Santa, y fui y le dije lo que estaba soñando, porque le dije, ya es demasiado recurrente lo que yo estoy soñando y necesito decírselo, o sea, aunque sea extraoficialmente, pero necesito que lo apunte. Afortunadamente hemos hecho mucho trabajo aquí en Nuevo León, que las autoridades, bueno, lo menos que les queda hacer es hacernos caso. Afortunadamente me hizo caso y bueno, seguimos en la búsqueda. Leti, muchas gracias. Ven, es una sorpresa tras la otra, ¿no? En cuanto abres eso que está más allá de lo racional, conectamos. Sí, y fíjate que, bueno, luego cuando escribes una novela, la verdad es que piensas que todo esto parte como de una ficción, ¿no? O de cosas que tú crees que son de la realidad, pero que se juntan y construyen cosas como nuevas. Pero la verdad es que en el formato y de relacionar esas cosas nuevas surgen estos símbolos y como que yo sí creo que los escritores o la gente que hace arte, tanto la plástica, la música,
vivimos tanto en este mundo contemporáneo que terminamos registrándolo aunque no queramos, ¿no? Y terminamos teniendo como acceso a verdades que, como en este caso de ti, que tú también entregas tu sueño, a mí me parecía, y justo iba a hablar un poco de eso, ¿no? De que no solamente está el sueño de la protagonista de Ada, sino que también en algún momento de la novela esta periodista tiene acceso a los sueños de muchas mujeres, de muchas madres, de algunos padres, y eso de pronto me lleva como también al siguiente símbolo de la novela, al siguiente símbolo como poético de la novela, que tiene que ver con la manera como los sueños de todos pueden en algún momento también cambiar cierta cosa de nuestro país. Y yo creo que ese es un ejemplo también de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de Nuevo León. Es decir, no solamente es el dolor y la espera de encontrar a nuestros desaparecidos, sino también de pronto los sueños de encontrarlos y lo que eso también habita en el día a día, ¿no? Yo supongo, Leti, que has soñado a Roger y que ese día tu energía es más fuerte, ¿no? Es más decidida. Y supongo que lo mismo debió haber pasado contigo con la escritura de la novela, que tienes acceso a esta cuestión de los sueños y tu necesidad, tu impulso por escribir la novela también seguro que se volvió ya no solamente ficción, ¿sabes? Sino que se volvió algo más. Y yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento es decir, yo estoy seguro que tenías idea, sabías que te ibas a encontrar con cosas que no esperabas. Sí. Y con cosas que seguro te iban a doblegar. Pero ¿en qué momento dijiste, esto ya no es mi novela, ¿no? Esto ya es algo más de los sueños compartidos de una cultura o de una sociedad? Es una gran pregunta porque, en efecto, ¿no? De lo que te das cuenta es que esto te trasciende, o sea, es más grande que nosotros. Es más grande que pequeñas posturas polarizadas, es más grande que una estadística, es más grande incluso que lo que racionalmente podemos concebir. Y es muy interesante lo de explorar el sueño, ¿no? Porque la palabra en sí misma tiene muchos sentidos. Esto que sueñas fisiológicamente cuando te duermes y sueñas, pero ¿qué sueñas? ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus sueños, no? Dreamers, dicen los gringos, ¿no? A los que se atreven a soñar, a anhelar un mundo mejor. Y yo creo que en ese sentido, tener la fortuna, el privilegio de este oficio, de escribir, de juntar palabras, de retomar una cierta voz colectiva, también te da esta responsabilidad, porque yo sí creo que la esperanza es algo que somos responsables de construir en sociedad. Es muy peligroso ese discurso de ya tocamos fondo, no hay nada que hacer, estamos perdidos, nada vale la pena. Que ese discurso cala bien hondo, y genera TikToks, Instagrams, likes, millones, y la banda se va por ahí, pero es muy perverso, ¿no? Porque es, entonces de una declarémonos como rendidos, ¿no? Me pasó que me di cuenta que esto era ya más grande que yo y mi planeación de escritora cuando yo misma empecé a soñar. En la novela hay un sueño de la narradora, que pues es un alter ego mío. Soñé que en la pared del departamento donde vivo allá en la Ciudad de México aparecía como un hallazgo arqueológico, esto que llamamos el Zompantle, que son estos cráneos unidos unos con otros de la Gran Tenochtitlan, que tiene todo este sentido prehispánico, ¿no? Bueno, soñé que eso aparecía en mi departamento, precisamente en medio de la escritura, ¿no? Y tuve otro sueño también donde yo tenía que ir a un teléfono público a que me dieran una pista de dónde estaba el hijo de una madre buscadora. Entonces dije, claro, aquí hay algo más. Así como las raíces de los árboles tejen y las palabras tejen, los sueños tejen o revelan una suerte de inconsciente colectivo, ¿no? Y eso, bueno, pues me arrojó a esta mezcla híbrida donde hay una parte de crónica, hay una parte que ficciona con elementos como los sueños, un lenguaje más bello, más poético, y luego hay una serie de fichas reales de personas desaparecidas y una lista de nombres al final, que es importante, lo platicábamos ahora con Leti, ¿no? Nombrar, que no sean solo números, sino que tengan nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estoy como agarrándome por los espacios poéticos de la novela, porque realmente lo que cuenta no solamente es duro, sino que alguna vez escuché a una maestra
una maestra mía, una tutora, decirme que somos responsables de lo que sabemos. Y cuando dijo esa frase, yo pensé, no voy a poder volver a sentarme tranquilamente a ver una serie de Netflix, ¿no? Porque ser responsable de lo que sabes es muy fuerte, o sea, te obliga o a evadirte, pero ya sabiendo que te estás evadiendo, o a tomar decisiones. Y bueno, digo esto porque quiero hablar de las cuestiones como poéticas del libro, y sobre eso ir construyendo pues esta conversación también. Y creo que la segunda o el tercer elemento como poético que me gustó mucho del libro tiene que ver también con un dolor propio. Todos los dolores son importantes, si son grandes o pequeños, todos nos transforman. Yo creo que nunca somos el mismo después de que hemos tenido un dolor, por más pequeño que sea. Y yo quiero decirte que a mí también me dolió la palmera de Reforma. Era una palmera en la Ciudad de México era muy simbólica y se pudrió, se enfermó y nadie hizo nada por cuidarla. Y también cuando vi el ahuehuete, dije, claro que este ahuehuete no va a durar aquí, ¿no? O sea, esto... Y les cuento esto porque una de las salidas o una de las reflexiones muy importantes de la novela es que no solamente ante el silencio de la sociedad, ante la apatía de las fiscalías, de los cuerpos de policías, de los investigadores, alguien tiene que decir esa verdad. Pero hemos encontrado que la gente no la dice, pero sí la dice donde está depositado toda esta verdad, ¿no? Que son las raíces, la tierra, los árboles. Y entonces Almadelli hace un símbolo muy bonito donde dice que también hay árboles muertos, también hay árboles podridos, porque ante nuestra incapacidad de decir las cosas, la verdad sale, y en este caso es a partir de la naturaleza. Y hay varios segmentos en la novela muy bonitos donde se habla de la relación de la propia naturaleza entre sí. Y quisiera que nos contaras cómo fue que también llegaste a este símbolo de los árboles y los hongos. Uh-huh. Bueno, pues pasó esto, ¿no? Cortaron la palmera, pusieron un primer ahuehuete que se murió, ese arbolito no lo logró, no resistió. Además fue muy peculiar porque había casi como un decreto, ¿no? Oficial que decía, árbol vive y sé representante de que en este país hacemos bien las cosas, ¿no? Y es muy tremendo porque entonces ese árbol nos enseñó que la vida no se da por decreto. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, los árboles son aliados, ¿no? De los colectivos buscadores, son aliados de ponernos la verdad enfrente. Y bueno, pues yo que tengo el mal chilango, perdón por todo, ya lo sé, pues la palmera era como, o sea, es como que dejaras de ver el cerro de la Silla, se los juro, o sea, de pronto ese era el paisaje de la historia de 100 años en la Ciudad de México, ¿no? Entonces había como un duelo ahí de tu propio paisaje, de la ciudad que te contiene, de la ciudad que está en todos tus relatos, porque se vuelve inevitable, ¿no? Y luego, en este acompañamiento a los colectivos buscadores, que esto lo saben, ¿no? Sobre todo quienes hacen constantemente jornadas de búsqueda, pues cuando ya no buscas, digamos, con presunción de vida y hay que ir a estas zonas de las fosas clandestinas, muchas son áreas verdes, son zonas donde hay árboles, zonas agrícolas, cuerpos de agua, bosques, y ahí empieza a haber señales, ¿no? Hace poco leía una nota de la BBC de las flores amarillas que aparecen en algunos lugares donde hay fosas clandestinas por el potasio de los cuerpos, ¿no? Porque la naturaleza tiene una forma de hablar lo que no hablamos, ¿no? De todas maneras, lo que es verdadero siempre se termina manifestando. Y entonces ahí, en esta posibilidad de escritura desde la ficción y desde los elementos simbólicos, yo dije, claro, los árboles tienen que contar, ¿no? Y recurrí a una cierta forma de inteligencia botánica, vegetal, que es que los árboles van manifestando un hongo negro, que se mimetiza, ¿no? Con la imagen de un cuerpo violentado, un árbol que se defiende, se cierra, sus hojas se cierran ante el peligro, árboles que se comunican mediante las raíces, cosas que están pasando, que incluso infectan a un ganado, que si nos comemos nos infecta a nosotros, en fin, somos este ecosistema, ¿no? Y por eso era tan valioso y es tan
noble y tan extenso el formato de una novela, porque puedes hacer esto, ¿no? Puedes tejer árboles, sueños, relatos, hacer como que una comunicación simbólica ocurra y que en términos periodísticos pues no tanto. Ahora, las propias mamás me decían en estas áreas que suelen ser áreas verdes, si los arbolitos hablaran, si los árboles hablaran, y ellas han aprendido un poco a leer estas zonas verdes que tienen ciertas señales. No sé si nos quieras compartir un poquito de eso, Leti. Sí, claro, es real también. O sea, nosotros en el colectivo hemos recurrido a hacer estas búsquedas en campo, así les llamamos específicamente o particularmente porque precisamente son en campos. Y regularmente, como dice Alma Delia en su novela, o sea, hay vegetación muy agreste, sobre todo acá en nuestros terrenos, que es Nuevo León y muy semidesértico. Pero regularmente, y nosotros lo escribimos, o sea, lo documentamos, que regularmente hay un árbol grande, pensamos nosotros que es para cubrirse, o sea, los delincuentes como que no los vean. Regularmente hay un río, un arroyo, pues no sabemos exactamente por qué, a veces para tirarlos ahí o para beber, porque son en lugares muy apartados. Y precisamente nosotros cuando vamos a esos lugares tan desolados, pero siempre hay vegetación, siempre hay árboles que acompañan a quienes estuvieron ahí y nos siguen acompañando a nosotros. Es algo que nosotros también ya habíamos documentado, señalado. Incluso en nuestro colectivo estuvimos trabajando alguna vez con un ingeniero de la Facultad de Matemáticas, en donde nos dijeron del nitrógeno, que tú hablas también en la novela. O sea, regularmente en las fosas clandestinas se produce más nitrógeno. O sea, los cuerpos humanos en la tierra producen más nitrógeno, entonces esa también es una forma de buscar y de encontrar. Bueno, pues es eso, ¿no? Es aprender a leer el sistema en el que estamos, y además cómo es que unos seres tan sofisticadamente inteligentes como los árboles o la vegetación no van a poder decirnos. Y mira, te oigo, Leti, me acuerdo de esa frase que se le atribuye a Buda, ¿no? Que dice que un árbol es tan generoso que le da su sombra incluso a quien lo está talando, ¿no? Y bueno, ahora que dices sobre talar, me sirve también para hablar del siguiente como símbolo poético y duro también de la novela, y tiene que ver con la desmemoria. Tiene que ver con, bueno, la historia, no hemos hablado de la historia porque he estado yéndome por símbolos, pensando que eso también puede como influir para que cuando ustedes los lean encuentren esos símbolos y también los resignifiquen. Pero la historia de manera como natural es una periodista que descubre cómo se está talando o se está muriendo la palmera siempre es Río Rin o es Tíber. Bueno, esta palmera, hay una palmera que está en el centro de la Ciudad de México, o estaba, es Reforma y Lerma, Reforma y Lerma, siempre me confundo. Y que estuvo ahí como 80 años, o sea, un montón. Y todos los capitalinos, ¿no? O los falsos chilangos, o los falsos chilangos, pues pasábamos por ahí y la veíamos y era como un símbolo, ¿no? Era como, yo trabajaba a 2 cuadras de ahí, a la bolsa, entonces siempre pasaba por ahí. Y ahí empieza la novela, cuando la periodista se cuestiona por qué está muriendo esta palmera, y de ahí empieza ya su investigación, ¿y por qué su investigación? Porque hay un grupo de colectivos que va justo a manifestarse junto a esta palmera, y de ahí ella empieza a entrar con este tema de los desaparecidos y lo lleva hasta las últimas como circunstancias o consecuencias. Y bueno, en el Inter se encuentra con aliados y se encuentra con gente que no es aliada. En el Inter hay una reflexión sobre los hongos negros en las fiscalías de nuestro país, que yo no sé si son hongos negros, creo que son algo peor, pero creo que no encontraría una palabra para definir eso. Y aliados, que también hay gente que desde el interior también luchan contra esto, pero a veces como el sistema mismo no lo permite. Pero voy hacia el punto que quería ir, que es el hecho de cómo también cuando no alcanzas
aunque tengas todas las fuerzas para buscar a tus desaparecidos y para querer cambiar lo que tienes, a veces el cuerpo también se protege. Como diciendo, no puedo más con esto, ¿no? O sea, también yo... Y tal vez una forma como este cuerpo se protege, que es un símbolo también incluso no es solamente Ada, sino Ada y que representa a las madres buscadoras y a los padres buscadores, pero que también representa a la sociedad, que es decir, ya me boté, empiezo a olvidar. Y el Alzheimer como un símbolo de eso, ¿no? Entonces, también quisiera preguntarte sobre eso, ¿no? Cómo llegaste a ese gran símbolo también del libro. Y sí. Sí, pues es una contradicción tremenda, ¿no? Ada, este personaje que está buscando a su hijo Marcos y que precisamente su razón de estar en esto es esa memoria, ¿no? Que no se olvide, que no nos olvidemos que faltan 134,000 personas desaparecidas, que tienen una gran pregunta en vilo que es ¿dónde están? ¿No? Y sin embargo a esta mujer le empieza a pasar que su cerebro la traiciona y empieza a tener síntomas de Alzheimer, ¿no? Y esto también lo encontré yo en mi conversación con colectivos buscadores, con madres buscadoras, que les pasa esto. O sea, en efecto hay algunas que comienzan a desarrollar, a tener estos episodios como de demencia o algunas directamente diagnosticadas con Alzheimer. Entonces, por un lado, pues es delirante, ¿no? Y por eso cabe la palabra locura y la palabra delirio, porque uno se va quedando sin lenguaje ante algo tan doloroso y tan contradictorio al mismo tiempo, ¿no? Pero por otro lado es también, yo creo que es como una forma en la que entonces nos pasan una estafeta a nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que asegurar de no olvidar. ¿Y cómo construimos memoria? Pues construimos memoria los que podemos escribiendo un libro, escribiendo un texto, relatando, pegando los rostros de las personas desaparecidas en los espacios, ¿no? Hace poco estuve en la UNAM, en San Ildefonso, se acaba de inaugurar un espacio que se llama Patio Lab, que la intención es hacer cartografía y arquitectura forense, ¿no? Es decir, cómo logramos que las ciudades también cuenten, que no se olvide que aquí pasó algo, que no se olvide que aquí hay personas que faltan, ¿no? Y yo creo que por eso la memoria es algo a lo que nosotros también podemos sumar, ¿no? En lugar de ser un elemento más que se enfrenta en este proceso de búsqueda, podemos sumarnos, eso lo digo al final en este librito, ¿no? Si ya leíste los nombres, bueno, pues ahora eres memoria viva también tú, ¿no? Por lo menos uno o dos o alguno, o aunque se te olviden, no se te van a olvidar, porque el cerebro es un bicho muy raro que sabe todo lo que sabe, aunque no se acuerde, ¿no? Es muy complejo, o sea, abre muchas preguntas. Y bueno, había que plantearlo también para que entendamos por qué es urgente, ¿no? Hace poco hablaba con una mamá de uno de los chicos de Ayotzinapa, la señora Cristina, mamá de Benjamín, y me decía, pues es que algunas de mis compañeras ya no están, ¿no? Hay una finitud en esto y por eso es urgente y por eso se persevera y por eso toca acompañar también, ¿no? Ahora que dices que hay un espacio en las ciudades, me quedé pensando en el Parque de los Desaparecidos, Leti, en la Plaza de los Desaparecidos, que me parece muy simbólico. No sé si ustedes la conocen, seguro la han visto. Si no la conocen, está en un lugar simbólicamente, en un sitio estratégico muy curioso, simbólico, en la esquina de Zaragoza y Washington. Es decir, en contraesquina está el principal medio de comunicación de esta ciudad, que comunica, que debería comunicar estas cosas, y las comunica, la verdad es que sí lo hace. Pero está ese símbolo también de la comunicación. A contraesquina está una iglesia muy bonita, el Sagrado Corazón, que también es parte de un acompañamiento espiritual también con las madres buscadoras. Enfrente está el principal espacio de arte de la ciudad, el Laboratorio Ciudadano. Y a unos pasos más está quien tendría que dar respuestas para esto. El gobierno, el Palacio del Gobierno. Y ahí está la Plaza de los Desaparecidos. Luego, fíjense que una temporadita se puso mucho de moda entre los escritores y las escritoras mexicanas,
en que sus libros también había que escucharlos con música. Y entonces, te mandaban el libro y te mandaban el soundtrack. Okay. Para que lo escucharan mientras leías la novela, ¿no? Yo les quiero invitar a que cuando terminen de leer la novela, vayan a la Plaza de los Desaparecidos. Bajen los escalones, porque esa plaza originalmente era una fuente. Métanse al espacio donde iba a salir el agua y que ahora es como una pequeña plataforma, y que desde ahí en silencio vean las gradas, las paredes, vean todas las imágenes de todos los desaparecidos de Nuevo León, o de una gran cantidad de ellos, y a ver qué les dicen. Ese es el soundtrack de esta novela, las voces de los y las desaparecidas de Nuevo León. Y no les digo que vayan y acompañen a las madres buscadoras al desierto, porque, bueno, si quieren háganlo, ¿no? Pero ya con que se lo comuniquen a alguien más, ya con que le digan a alguien más, así como en la novela que tienes que leerla, pásasela a alguien más, pero ya con que se la comuniquen a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus hijas, al esposo, que de pronto se sienten y hoy no vamos a hablar de la serie, sino vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Pues porque hay que hablarlo, ¿no? Eso yo creo que sería algo como muy, muy padre, que podrían estar en paz con que somos responsables de lo que sabemos, ¿no? Y bueno, para ir también como hablando de que la novela también al final de cuentas es esperanzadora, porque no solamente porque al hablar de lo que ocurre da esperanza, permite verlo, ¿no? Sino que también pues hay un encuentro, ¿no? Hay un hallazgo. Hay una escena muy fuerte también con unas moscas, que a lo mejor ya no me va a dar tiempo, pero esas moscas también simbolizan mucho. Pero quisiera irnos y terminar tal vez con esto, como en la novela hay una historia de encuentro, ¿no? Y tal vez es una pregunta ya directamente para las dos, o sea, que nos cuentes tú cómo te sentiste cuando también decidiste que tenía que haber al menos un espacio de esperanza para la novela. Y Leti, si tú nos pudieras contar cómo se vive cuando se encuentra y por qué es tan importante esto, ¿no? Entonces, si quieres. Bueno, un poco porque yo creo que me ha ido cayendo este 20, ahora que estoy en la conversación con la novela, y es que tenemos que ser capaces de integrar que en medio de esto tan doloroso también hay una belleza inmensa, o sea, deslumbrante. En medio de esta gran carencia también hay un amor feroz o sea, yo regreso de este proceso de conversar con los colectivos y de ir a las búsquedas con el amor roto, con el corazón roto, pero más grande, ¿no? Y así cabe también la esperanza, al mismo tiempo que cabe la desolación y que cabe la intuición de los sueños junto con el conocimiento científico. O sea, creo que nos toca hacer una labor de integración que ojalá, y esta es una ambición mía, llegar a la integración más grande, que es dejemos de pensar que los desaparecidos no son nuestros, también son nuestros, también son de ustedes, también son míos. Y la labor de Leti y las otras madres buscadoras no solo es por sus hijos, es por los de ustedes, es por mis sobrinos, creo que esa posibilidad de dejar de separar es lo que a mí me dio una esperanza, ¿no? Y por eso en toda la novela insisto en la poesía, insisto en la alegría, en las risas, en el Mustang. Hay una escena en un bar con unos mezcalotes. Hasta tamalitos, ¿no? Una de ellas comparten la comida, también es como muy rica esa escena. Hay chiles rellenos, ¿no? Sí. Bueno, y hay la vida. Hay la vida, o sea, la dimensión que yo aprendí con los colectivos buscadores es que sus vidas no es como que se queden solo congeladas en ese aspecto, siguen siendo todas estas posibilidades, ¿no? Y una de las formas de la esperanza es el hallazgo. Me lo dijo una mamá en Guanajuato, ¿no? Y yo lo replico en la novela. Ella dice, ¿quién sabe por qué Dios le da ese regalo a unas mamás y a otras no? Y el regalo es encontrar, aún sin vida, pero es encontrar. Ahora, yo me quedo ahí, pero a partir de eso, y ojalá nos puedas contar un poquito, Leti, viene todo un trabajo muy serio y muy profesional que están haciendo los colectivos, no las autoridades, de una cadena de custodia, de llevar esa persona encontrada hasta donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, si nos quieres hablar de esta parte de los hallazgos y la esperanza.
Sí, claro, eso es algo sumamente importante y es muy esperanzador leerlo en la novela. Nos deja un sabor muy agradable. Después de acompañar a Ada en la búsqueda de su hijo Marcos, en todo esto que pasa, que es totalmente real, cuando encontramos a uno, encontramos como si fuera uno de nuestros hijos. O sea, aunque no sea, nosotros siempre decimos eso. En años pasados, bueno, todos los años, gracias a Dios, de alguna manera ha sido un privilegio encontrar a los hijos de otras madres, aunque no encontremos todavía al nuestro. Pero sí es un privilegio, que precisamente yo señalaba esta hoja donde mencionas eso, y regularmente precisamente el corazón se defiende con esto del Alzheimer que platicábamos hace rato, y que decíamos, el corazón de alguna manera y la mente de alguna manera se está protegiendo de saber tanta barbaridad, tanta cosa que está pasando, que no quisiéramos que pasara. Y por eso también es la lucha, porque estamos luchando por nuestros desaparecidos, por nuestros hijos, pero también estamos luchando porque nadie más desaparezca. Esa es nuestra labor también. Y la verdad, gracias, Leti, porque ellas le ponen el cuerpo a un fenómeno que cuando las autoridades dicen qué valientes, ¿no? Las madres buscadoras, sí, pero es un poco perverso, ¿no? Es un poco desplazar. Los hallazgos, las fosas clandestinas, las cerca de 6,000, las han mapeado ellas, no las autoridades, ¿no? Los bancos de datos genéticos los han impulsado ellas, no las autoridades. Entonces, creo que también es una forma en la que toda esta colectividad de la raíz, de las palabras que se tejen, de cómo los colectivos y cómo la naturaleza nos están diciendo es, sí hay salida y sí hay esperanza, pero la esperanza es colectiva, ¿no? O sea, nos tenemos que juntar entre todas, lo que dice Leti, no he encontrado a mi hijo, pero encuentro a los hijos de otras y eso ya es suficiente para sostenerme, ¿no? Entonces creo que sí, que por eso vale la pena sumarse, ¿no? Nos están echando el papelito de los 10 minutos. Pero son 10 más 10 y otros 10, ¿no? Supongo. Entonces quizá convenga abrir a preguntas. No sé si hay otro micrófono o podemos llevar uno de estos. No, ellos tienen. ¿Allá hay? Hola, te dije que venía por tu poderosa y aquí estoy. Quisiera saber, con un gobierno tan sensible, de piel tan delicada, ¿qué reacciones has encontrado con un gobierno que odia la crítica, la quiere censurar, la quiere desaparecer? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues sí, justo lo hablábamos antes de entrar aquí, ¿verdad? Ahora es lo esperado, ¿no? Es decir, no, a ningún Estado, sistema de gobierno, autoridad que ha sido ineficiente le gusta que le pongan en la cara su ineficiencia. Y eso hacen los colectivos buscadores. Y tampoco les gustan quienes amplificamos el mensaje, ¿no? Se desamistaron de nosotros el año pasado cuando en junio dijimos vota por una persona desaparecida como un acto de protesta, de memoria, porque entonces eso sí ya era darle un pellizquito a los distintos partidos políticos, ¿no? Y sin embargo, bueno, es que ¿qué vamos a hacer? Ni modo de desistir, ¿no? Porque no es bienvenida nuestra insistencia, ¿no? Nada, yo la verdad es que como que me sigo de largo. O sea, sí de pronto me dicen que formo parte de un grupo criminal y cosas así, pero amigos, lo esperaba, o sea, tampoco crean que nos sorprende tanto, ¿no? Sí. Hola. Hola Alma, mucho gusto. Mi pregunta sería, ¿cómo nació el libro? Vaya, el escenario en el que tú, no sé, estabas en tu casa o donde sea y pensaste, quiero hablar sobre esto. ¿Cuál fue como que la primera idea que te llegó en la mente para decir, quiero armar esto? No sé qué quiero hacer, pero
vaya terminando pues este libro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, eso fue, digamos, por un lado acumulativo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Y escribir es oír constantemente. Uno de los principales sentidos de la escritura es el oído. Hay una pregunta que late en este país hace años y es ¿dónde están? ¿No? Entonces eso estaba ahí en mí. Lo otro fue lo de la palmera de Reforma. Y hubo un tercer elemento. Yo acababa de leer los poemas de Emily Dickinson, esta poeta inglesa fantástica, donde ella revela en estos poemas, lo sabemos ahora, ¿no? Con el análisis y el tiempo, que estaba contando que abusaban sexualmente de ella su padre y su hermano mayor. Y Emily Dickinson tenía un herbario, se salía, juntaba plantitas, arbolitos, los pegaba con esta taxonomía linneana, ¿no? Y yo de pronto dije, ¿y si Emily Dickinson lo que estaba haciendo era salir a buscar una planta que le ayudara a envenenar a sus abusadores, ¿no? Y si los árboles se aliaran y nos empezaran a decir, la violencia me está envenenando, como que ahí empezó. Además yo vivía donde había una jacaranda muy grande, un árbol, y en el tronco tenía un óvalo como un ojo. Miren, pero lo de escribir también es que uno tiene la mente como de 8 años, o sea, hay constantemente un ludismo, ¿no? Que te hace imaginar cosas. Y con el tronco del árbol yo vi el ojo y dije, claro, esta jacaranda lo vio todo, ¿no? Entre eso y la lectura de Emily Dickinson, digamos, más en la intimidad, fue que terminó de cuajar en mí esta idea. Bueno, y acabas de subir un reel, ¿no? Muy bonito de troncos. Sí, está ahí, sí, se ve. Es que ves a los troncos y ves todo, ¿no? Ves la piel de un elefante y el mapa de una ciudad y la historia de la humanidad. 5 minutos. ¿Una pregunta más? Hola, buenas noches. Yo no tengo preguntas, solo te quiero felicitar por la valentía, por visibilizar un tema tan fuerte, por darle voz, y las cifras son escalofriantes. Hoy, por ejemplo, que próximo vamos a celebrar el Día de Muertos, yo me estremecí cuando dices, es que aquí es un país donde todos los días es Día de Muertos. Entonces, más allá de preguntas, es mi felicitación por tu valentía. Muchas gracias por Raíz que no desaparece. No, gracias a ti. Me gustaría aprovechar el comentario para hacer una puntualización que a mí me importa mucho en términos éticos, ¿no? Y es decir que yo no le doy voz a nadie, tampoco es que abanderes una causa, acompañas, ¿no? Eres un testigo, porque la voz es de ellas, la causa es de ellas. Y más allá de la valentía, sí creo que vale la pena señalar el coraje, porque así como el miedo es contagioso, el coraje también se contagia. Y yo creo que tendríamos que dejarnos contagiar un poquito más de ese coraje, de esas madres coraje, para acercarnos, ¿no? Sin tenerle tanto miedo a yo no quiero saber. Bueno, también el coraje se contagia y deja cosas muy valiosas, hermosas y terribles al mismo tiempo. Gracias. La última y nos vamos, como dijo José Alfredo. Ay, güey. Gracias. Buenas noches. Uno, me da mucho gusto verte, Leti. Saludos. Y sí, felicidades por el coraje y por seguir. Nos conocimos hace ya muchos años cuando tú empezaste la búsqueda de tu hijo y estaban muchas otras madres también. Y en medio de todo este dolor y saber que sigue habiendo estas madres y estas mujeres que como tú también, Almadelia, dan voz, da algo de respiro para cuando vienen pues esta frustración y estos momentos en los que dices ya todo está perdido, ¿no? Y vuelves a decir, sin embargo, aquí hay gente que sigue poniendo el corazón y aunque el sistema, como bien decía Silvia, no lo quiera aceptar, pues la realidad es que lo acepten o no, ahí están. Los cuerpos nos hablan, los cuerpos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los hombres desaparecidos. Y es una novela que a mí en lo personal me ha costado trabajo.
porque estoy en un momento en el que no puedo con más dolor, creo, y quiero esperar así despacito. Me lo he ido leyendo poquito a poco. Y de verdad felicitarlas, me sumo a la felicitación a que sigan dando voz, porque ustedes tienen el coraje que hace falta para seguir moviendo el sistema. El sistema no le interesa. Y aun cuando haya gente que de pronto lo hemos intentado desde adentro, ese mismo sistema te bota como si fueras un quiste, ¿no? Y te amenaza y te avientan de todo para que no puedas seguir adentro del mismo sistema. Y por lo pronto, lo que queda es esto, el coraje, a pesar del miedo, y la esperanza sobre el dolor, a seguirla construyendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Me gustaría, Leti, si quieres tú cerrar con algo que quieras compartirnos, decirnos el mensaje que nos quieras dar, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, Alicia, por esas palabras. Sabemos la lucha que hemos tenido tú también en tus trincheras. Y la nuestra, que regularmente nosotros, cuando nos acercamos a un público tan heterogéneo como regularmente les pedimos que lo que nos dijo Antonio, platiquemos de esto, no lo reservemos, no nos atemoricemos, o si nos da miedo, pues tenemos más amor que miedo. Eso ténganlo por seguro, o sea, ustedes en su familia, con sus amigos, y si nos acompañan de alguna manera en esta lucha para que no nos afecte a más personas, tenemos más hijos, nietos, sobrinos, etcétera, o sea, a los que tenemos que defender, y con cualquiera que sea su don, la especialidad que tengan, si pueden escribir, como tan maravillosamente lo hace Almadelia, lo hace Antonio, si pueden pintar esos rostros en la Plaza de los Desaparecidos, han sido donados, si pueden cantar a las personas desaparecidas, si pueden, lo que ustedes, el don que ustedes tengan, háganlo por esta causa, y con eso nos vamos a sentir acompañadas. Muchas gracias.